Puedes iniciar, Briani. Sí. Buenas tardes. Sí, ya está grabando, ya podemos empezar. ¿Cómo están? Vamos. Ya empezamos, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, ¿Me escuchan? perfecto. Sí, ya. Ok. Buenas tardes. Hoy vamos a presentar la teoría histórico-cultural. Está conformado por nuestros integrantes: Juan Londoño, Sheira Trujol, Alison Silvera, Henry Samper y mi persona, Brianis Támara. Empezamos por el enfoque histórico, cultural. La otra diapositiva, porfa. El enfoque histórico-cultural en psicología, también conocido como sociocultural o psicología cultural, está inaugurado por Lev Vygotsky. Concibe el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para Vygotsky, toda función intelectual debe explicarse a partir de su relación esencial con las condiciones históricas y culturales. La relación de la conducta no se realiza específicamente a partir de la acción sobre la naturaleza, o mejor dicho, del mundo exterior, sino que se forja desde el comienzo de la vida de interacción de las personas con otros, a través de este proceso de interacción que el niño adquiere progresivamente un control voluntario y autónomo de las funciones psicológicas. Estas interacciones serán construidas primero en el plano intersubjetivo para después poder interiorizarse a un plano intrasubjetivo. En el desarrollo cultural del niño, toda función se debe primero a nivel social y más tarde individual. Primero entre personas y después en el interior del propio niño. Se entiende como internalización la reconstrucción interna de una operación externa. Vygotsky cita de ejemplo del gesto de señalar y dice: al principio además no más que un intento fallido de alcanzar algo. Acude al pequeño y se da cuenta de que psicológico superior exactos. ¿Cómo surgió? Vygotsky, construyó su teoría del desarrollo sociohistórico o histórico-cultural de la humanidad en los años 1926 a 1930. Esto se da en Bielorrusia y partiendo de la distinción entre procesos psíquicos elementales y superiores. Afirma que constituyen dos niveles o dos etapas por las que la humanidad, desde sus orígenes hasta hoy, transitó también. Las criaturas humanas que al nacer exhiben funciones predominantes biológicas o elementales experimentan un desarrollo cuya meta son los procesos psicológicos superiores o humanos, en el pleno sentido de la palabra. Ambos recorridos al que se dio
en la filogenia y el que se sucede en la ontogenia. Y el que se sucede son procesos en el tiempo, aunque solamente el primero puede ser estrictamente calificado del histórico. Sigue mi compañera Cheira. Paso a diapositiva. Este aporte del enfoque histórico-cultural de Vygotsky resulta doblemente importante en tanto debe tenerse en cuenta para llevar a cabo un diagnóstico acertado y al mismo tiempo resulta útil e imprescindible para realizar un trabajo de intervención exitoso. En sus obras se encuentran ideas muy sugerentes relacionadas con el aprendizaje, los mecanismos de este proceso, la relación entre aprendizaje y desarrollo, entre pensamiento y lenguaje, que pueden construir el fundamento de una nueva teoría y práctica pedagógica capaz de dar respuesta a los retos que enfrenta la sociedad contemporánea. Para él, el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de realización individual, como hasta el momento se había sostenido. Una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual los estudiantes asimilan los modos sociales de actividad y la interacción en la escuela. Además, los fundamentos del conocimiento científico bajo condiciones de orientación e interacción social. Ok, buenas. Soy Henry. ¿Y quién fue Les Vygotsky? Les Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío. Él nace el 17 de noviembre de 1896 en Bielorrusia y fallece el 11 de junio de 1934. El principio fundamental de la teoría histórico-cultural de Vygotsky es que para comprender al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. El eje central de su teoría recae en la relación indisoluble entre los procesos sociohistóricos y culturales y los procesos psicológicos. Además, Vygotsky presenta un gran impacto determinante que ejerce el ambiente social del individuo sobre el desarrollo de sus facultades psicológicas, obviamente. En otras palabras, toda acción físico-mental se encuentra en los orígenes del plano histórico-social. ¿Entiendes? En la teoría que Vygotsky propone se distingue dos funciones mentales, que es la función mental inferior o natural y la función mental superior o cultural. La función mental inferior, su característica, o sea, son característicos del ser humano y de algunos animales más avanzados. Se refiere básicamente a las funciones mentales naturales con las que nace el ser humano o este animal y son determinadas genéticamente. Están compuestas por la memoria, la atención y la inteligencia básica. Por otro lado, tenemos los procesos mentales superiores o los centrales. Estos se obtienen y se desarrolla por medio de las interacciones sociales que realiza el ser humano durante todo su crecimiento. Algunos de estos procesos mentales superiores son el pensamiento, el habla, la memoria lógica, la atención selectiva, el pensamiento matemático y entre muchas otras cosas. Ya adelante, prosigue mi compañera Alison. Hola, quien les habla, Alison Silvera, y hoy les voy a hablar un poco sobre Friedrich Engels. Bueno, Engels nace en Barmen, en una metrópolis muy antigua en el país de Alemania, en el año 1820. Engels es proveniente de una familia muy industrial y una de las más acomodadas pues en esa época. Estudió en la Universidad de Berlín y pues a la edad de 22 años conoce en la colonia a quien para ese entonces fue su gran amigo, buen compañero y con quien hizo grandes aportes, Karl Marx, en un viaje realizado a la ciudad de Londres, pues por motivos de negocios familiares. En este viaje
Engels se percata de la situación tan crítica que vivían pues los obreros en ese entonces, pues la situación tan crítica en la que laboraban y todos los movimientos pues que estos mismos tenían en contra de la explotación. Ok, vamos a pasar por aquí. Hablemos un poco pues del aporte que hizo Engels a la teoría histórico-cultural. Esta surge pues porque, primero que todo, Engels desarrolla en el siglo XIX se desarrollaban las actividades productivas y científicas permitieron que Engels fundara un movimiento, una teoría llamada el materialismo dialéctico. Este surge como diferencia o como contradicción al materialismo dialéctico, a la dialéctica hegeliana. En este movimiento, en esta teoría, Hegel toma como materia a la materia como un principio, como todo un principio, y no como un proceso de pensamiento, pues según Engels, cada ente y la realidad en general están en constantemente transformación. Esta transformación pues se da a partir de cambios internos que experimentan cada ente. Todo esto en funcionamiento de la materia. Según Engels, la materia se mueve dentro de las leyes generales que se han manifestado pues desde lo orgánico hasta la vida, la sociedad, la conciencia, la cultura y miles de ámbitos más. De esta manera, la dialéctica materialista es una forma de alguna u otra manera coincidir cómo se desarrolla cada entidad y la realidad pues entera, todo aquello que lo rodea. En esta teoría, Engels también nos permite ver cambios tanto en la calidad como en la cualidad. Y pues es por esto que Engels nos explica que existen tres leyes generales de la dialéctica y de la materia. La ley de la unidad y la lucha de contrarios, la ley de lo cuántico a lo cualitativo y pues viceversa, y la ley de la negación de la negación. Hablemos un poco sobre la ley de la unidad y la lucha de los contrarios. Esta ley pues nos dice que en el desarrollo de cada ente encontramos aspectos y tendencias opuestas que de alguna u otra manera están ligadas entre sí. En otras palabras, en palabras pocas, palabras menos, la materia se mueve por la lucha de los contrarios. Un ejemplo de esto, si el día de hoy yo tengo un examen muy importante, ya dentro de mí existen dos fuerzas, la de estudiar y pues la de querer hacer otra cosa. Al yo tomar una decisión, en este caso estudiar, generó un movimiento. Y al generar ese movimiento, pues una de las dos fuerzas está venciendo. Sería un ejemplo pues, de la aplicación de esta ley. Hablemos un poco de la ley de lo cuántico a lo cualitativo. Esta ley sostiene que los continuos cambios de cantidad en los entes provocan un cambio de calidad. Los cambios cuantitativos pues son el aumento o la disminución de la producción de la cantidad de algo, mientras los cambios cualitativos es el salto de una cualidad a otra o de un estado a otro. Un ejemplo de esto, el estado de la materia, el agua. El agua en estado líquido representa una cualidad, un estado, pues lo líquido. El agua al recibir un aumento en la cantidad de calor ya produce un cambio en la cualidad o estado, pues porque ésta se evapora, ¿cierto? El agua se evapora y pasa de un estado gaseoso, pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. En cuanto a la ley de la negación es súper sencilla. Con esta ley pues podemos entender que lo nuevo niega lo viejo y supera conservando algunos aspectos. Esto es el cambio de lo simple a lo complejo. En palabras menos, de lo mayor a lo simple, de lo viejo a lo nuevo. Ya explicando todo esto, pues nos vamos a lo que es el salto del hombre al mono. Explicando todo esto ya es un poco más fácil de comprender. Engels sostiene que antes de la idea, ¿cierto?, de esta la materia, la última instancia, el trabajo. Entonces sería la idea, la materia y el trabajo. Engels dice que el mono, viéndose en la necesidad pues, de buscar alimento, de saciar esa necesidad, él baja del árbol donde se encontraba y es ahí donde desarrolla la caminata bípeda, ya así todo jorobado, eso. Luego cuando viene la postura recta y junto a ella desarrolla el pulgar oponible. Pues esto, ¿por qué se desarrolla?
por ensayo y por error. ¿Para qué? Para el desarrollo de herramientas. Todo esto, según Engels, está producido por un aumento de cantidad de trabajo, ¿cierto? El aumento cuantitativo es el causante de la transformación del cerebro del mono y del cambio de estado a una cualidad. Entonces, básicamente, esto es la aparición del cerebro humano y, pues, en otras palabras, el hombre. Pues este fue un poco del aporte de lo que hizo Friedrich Engels a la teoría histórico-cultural. Entonces lo voy a dejar ahora con mi amigo Henry, que les va a hablar un Muchas poco gracias, sobre... Alison. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre Karl Marx. Por favor, pasa la diapositiva. Marx fue un economista, filósofo, sociólogo, periodista, intelectual. En pocas palabras, fue mucho. Nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania y fallece el 14 de marzo de 1883. Pero, ¿cuál fue su aporte a la teoría histórico-cultural? Pues mira, básicamente el método marxista se puede concebir como una estrategia constructora de esta teoría. Está fuertemente relacionada con lo empírico y con la práctica, lo que hace que al hombre se le presenten las cosas, al hombre se le presenten las cosas del mundo, pero no como son, sino que directamente él tiene que buscarle un sentido, tiene que buscarle la esencia, tiene que conocerlo, que pueda llegar a descubrir, teniendo el propio conocimiento y que cree su propio concepto del objeto. En este proceso, como ya les dije, se construye este concepto y no como tradicionalmente se concibe, como se percibe a los humanos. A partir de esta aplicación del objeto del sistema teórico, dicho método era una estrategia para la obtención del conocimiento que se pretende dar, ¿cierto? Para comprender y llevar los hechos del enfoque histórico-culturista es necesario entender su filosofía y, en consecuencia, su lógica de pensamiento. Lo principal que propone Marx es la práctica. A través de la práctica nosotros aprendemos, como ahorita mi compañera Alison lo estaba explicando, que el mono, por su necesidad de saciar sus necesidades, valga la redundancia, tuvo que bajarse del árbol para poder emprender su caminata, buscar su alimento, buscar su supervivencia. Aprendió en la práctica el intentar, error. Entonces, básicamente, eso es lo que propone Karl Marx en su teoría histórico-cultural. Y ya, eso es todo. Ahora, por último, voy a presentarles unas preguntas en Kahoot. Entonces, Alison, permíteme compartir pantalla. Les voy a enviar el link y el código para que accedan y realicemos el examen, o las preguntas, el quiz. Ok, denme un segundo. Les voy a enviar, este es el código y van a entrar a www.kahoot.it. De todas maneras, les voy a pasar el link. Henry, comparte la pantalla. Y ya lo voy a compartir. Primero está generando el código. Ya les voy a compartir pantalla. Toda mi pantalla. Explica pues cómo va a ser la metodología de la actividad. Ok, básicamente son 5 preguntas. Entonces, van a estar viendo mi pantalla. Si tienen un dispositivo móvil, ingresen a este link y coloquen el código para que lean la pregunta en mi pantalla y puedan responder en su celular. ¿Comprendido?
Estoy esperando que ingresen. Estoy esperando a los jugadores. Brianna y Ali, por favor, entren. Ahí voy, dame un momento. Alison Silvera ya entró. Brianna, te estamos esperando, Brianna. Ya entro, ya entro. Cabe aclarar que la aplicación nos va a dar pues un tiempo límite para responder esta pregunta dentro de ese lapso. 20 segundos exactamente. Briannis. Briannis. Ya estoy ingresando, que tengo el internet un poquito humilde ya. 1402-7708, Copia y ¿cierto? pega, copia y pega, copia y pega. $1402-708. Ah, sí, 140206. Sí. 1402-708. Ok, vamos a iniciar el juego en 3, 2, 1. Tienen que estar pendientes de mi pantalla para que lean la pregunta y puedan responder. Teoría histórico-cultural. Según la teoría histórico-cultural, se concibe el desarrollo humano como construcción cultural que se realiza a través de la interacción social, un pensamiento crítico de la época, todo lo que es real y racional. Ya respondió una. Excelente. Excelente, Alison. Felicitaciones. Espero mi premio. ¿Por qué es importante la teoría cultural? A, porque Lev Vygotsky la propuso. B, porque constituye dos niveles de etapas por los cuales pasa el ser humano. O C, porque busca comprender al ser humano y su desarrollo psicológico. Felicitaciones, Alison. Ahora un verdadero y falso. Lev Vygotsky es considerado el padre de la teoría histórico-cultural. Excelente. La concepción histórico-cultural fue construida como una generalización lineal y directa. ¿Verdadero o falso? Ay, no sé, esa no me la sé. Yo creo que verdadero, vamos a poner verdadero. Era falso, era falso. Bueno, esa no me la sabía. Y la última, ¿cuántas leyes generales de la dialéctica y la materia explica Engels? 3 leyes u 8 leyes. ¿Cuántas leyes eran 8? 3. Ah, yo puse 3. Y listo. Estoy en el podio. Voy a... Sí, obvio. Alison Silvera. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla ya. Y... Bueno, esto fue nuestra actividad por el día de hoy. Gracias a todos los presentes. Gracias a usted, profe, por dedicarnos un espacio de su tiempo para escucharnos. Y hasta la próxima. Bye, bye.